L'Argentine est un pays fondé par les immigrants, avec une population en constante évolution. De la fondation du pays et la colonisation espagnole, jusqu'aux grands courants de migration européenne qui ont eu lieu de la révolution industrielle aux deux guerres mondiales. Actuellement, c'est le pays qui reçoit le plus de migrants de toute l'Amérique latine. Je suis l'une de ces 2 millions de migrants qui vivent actuellement en Argentine. Je suis arrivée en Argentine pour travailler sur un projet photographique en lien avec une histoire de migration, qui est l'histoire de ma famille, mais aussi une histoire plus générale. Nací en París, siempre estuve dibujando, pintando, leyendo mucho y como a los 17 años más o menos agarré la cámara y supe que quería dedicarme a eso. Empecé igual estudiando antropología, seguía teniendo la foto a un costado. Una vez que terminé la carrera de antropología ya decidí dedicarme a la foto y entré en la escuela de Arles en Francia. Desde siempre creo que tengo el interés de ir a conocer otros países, otras culturas, otras esferas sociales. Cuando cumplí 18 me fui de Francia y ahí empecé a viajar, pero siempre teniendo como la foto en la mira, digamos. Me interesan los idiomas. De cierta manera opera un poco como la cámara en el sentido de que son llaves para entrar realidades. Hola, Leti. Hola, soy Marian. Te mandé impresiones que me dijiste que iban a estar para las 5. ¿Las de papel de arroz? Sí. ¿Las 6? Ah, buenísimo. Dale, buenísimo, entonces me paso. Llegué a Buenos Aires hace un año, vine a vivir acá porque mi pareja es de acá, es porteño. Lo conocí en Francia, en la escuela de foto, estudiamos los dos ahí y nos quedamos un tiempo largo juntos, viviendo en Francia, luego a la distancia, y pues al final decidí mudarme para acá. Yo me acuerdo capaz la primera impresión que tuve de Argentina. Recuerdo la primera vez que llegué en invierno y me extrañó mucho la luz porque era una luz muy fría y o sea, no conocía Latinoamérica con frío. O sea, puede parecer muy ingenuo, pero los árboles sin hojas, también pues una variedad de rostros que o sea, no, para mí era muy sorprendente también como ver muchos rostros europeos, como mucha mezcla, y entonces era como esto, como más la arquitectura de Buenos Aires, que es como una especie de collage de un montón de lugares del mundo, y recuerdo que mismo los árboles son iguales que en las calles de París, y este detalle de los árboles para mí era muy extraño porque es como un recuerdo muy íntimo de la infancia y es un detalle, y entonces es como
reconstruye una situación extraña. Era como, yo sentía que estaba en un espejo deformante, ¿no? O sea, que habían como reflejos de cosas que, que conocía, que estaba reconociendo, y por lo menos, y a pesar de todo esto era nuevo, ¿no? Lo que a mí me cautivó de la foto fue que la materia con la que trabajamos es la realidad. Entonces con la foto pues pude experimentar un montón de mundos que sin ella no hubiera conocido. Bueno, cuando empecé a sacar fotos me interesaba mucho la obra de fotógrafos clásicos, reporteros. Digamos que esta fue mi escuela, mi primera escuela de la mirada, y que con esta escuela salí yo a fotografiar. Muy rápido cambié de opinión, me di cuenta que era un lenguaje muy usado, que me parecía un poco obsoleto, entre otras razones por la aparición de la imagen digital, de las redes sociales, que modifican completamente la relación a la fotografía y a una forma de fotoperiodismo, de fotoreportaje. Entonces pienso que ahora las cosas forzosamente se deben de hacer de otra manera. También se reforzó con la experiencia que yo tuve siendo fotógrafa de prensa. Empecé a trabajar para periódicos en Francia y no era mi manera de hacer fotografía, o sea, no era la fotografía en la que creía, porque es una fotografía muy a corto plazo, muy inmediata, y al final no tienes tiempo de indagar en los temas que fotografías. Me parece que la información que se produce pues de algún punto de vista es superficial. No hay tiempo para profundizar. Justamente pienso que en la época de la inmediatez, pues tomar el tiempo para entender las cosas que siguen siendo complejas a pesar de que todo sea más rápido, pues es como también un planteamiento casi político, ¿no? Y creo que ahí mi formación de antropología también influyó mucho porque al final la relación que se forma con la gente que está retratada para mí es súper importante y casi tan importante como la imagen que se crea. Digamos que tengo esta preocupación que no sé si es muy común en la fotografía de involucrar a las personas en el relato que se hace de ellas, en su propia imagen, y también de cuestionar políticamente qué quiere decir producir la imagen de alguien, para quién se produce. Las personas retratadas tienen un interés en su propia imagen. ¿Qué interés tienen? Son preguntas que si uno se plantea en una fotografía documental, para mí son fundamentales. Entonces por eso empecé a hacer proyectos de largo plazo, usando las fotos de las propias personas o que producen conmigo, o que son ya fotos de álbumes familiares o fotos más antiguas, ¿no? Y están mis fotografías dentro de esto también. Bueno, con todo esto se crea una materia fotográfica que es muy heterogénea. El trabajo consiste en unir todas estas materialidades fotográficas para crear un sentido y una nueva noción de autoría fotográfica, que no es la autoría como autoridad, es una noción de autoría compartida, colaborativa. Bueno, yo nací en Francia, mi papá es francés y mi mamá es polaca. Entonces, desde siempre tengo preguntas sobre la migración, la identidad mestiza, digamos, y cómo uno se vincula a la memoria o a la construcción de la identidad cuando se inscribe en un proceso de migración, de desplazamiento, de exilio. Hace un par de años empecé un proyecto sobre la migración polaca en Sudamérica, principalmente en Argentina y Brasil. Y pues en Argentina el punto mayor de migración polaca es Misiones.
En el primer viaje que hice allá, encontré un archivo de un fotógrafo polaco, Pedro Tarnowski, y que fotografió toda la vida de su comunidad de 1910 a 1960. Y es un archivo increíble que encontré yo en cajas cubiertas de polvo y que es un material histórico muy interesante. Entonces, pues me empeñé en empezar un proyecto para restaurar y conservar este archivo y hacer que se reconozca su valor. Bueno, cuando descubrí este archivo, decidí dedicarle tiempo a este proyecto y empezar a trabajar seriamente. Y esto implicaba pues pasar tiempo en misiones, entonces fui un buen número de veces con la idea de estar la mitad del tiempo en misiones y la otra mitad del tiempo en Buenos Aires. Pedro Tarnowski y su hermano Juan tuvieron un estudio de foto y hacían como todos los retratos de la gente para sus documentos de identidad o toda la foto de eventos sociales para bodas, o sea, una colección de retratos en placa de vidrio de estudio de la gente, ¿no? Y lo bonito es que en casi la mayoría de los retratos están los retoques que hacían, que era como el Photoshop de la época. Retocaban las caras con lápiz directamente en el negativo de vidrio para que la piel parezca más blanca, borrar las arrugas, las papadas. Y bueno, esta también es muy linda, es como en algunos retratos el nitrato de plata viró y el negativo se volvió un positivo que brilla y es como una reacción química muy linda para recuperar. Luego también muchas veces construyeron casas como construían las casas en Polonia con elementos muy típicos de Centro Europa que encontraba en el medio de la selva, en medio un flash. En algunos retratos me interesaba directamente los rasgos de la gente, hasta qué punto podían parecer, o sea, porque hay caras que son caras de eslavas, o sea, caras eslavas totalmente, entonces encontrarlas en un ámbito que no tiene nada que ver con Centro Europa me parecía como un contraste interesante. Esta foto, por ejemplo, es muy linda, es una foto que tomó Pedro Tarnowski las cataratas desde un avión en 1930. En un momento dejó el estudio y se dedicó a hacer con la cámara lo que a él le gustaba y son las fotos las más lindas que tiene. Estoy en la biblioteca Domeyko de la Casa Polaca. Vine a consultar libros sobre los trajes típicos polacos para ver cómo se construyó el folclore y cómo pasó de ser como arte popular a una construcción identitaria. Estoy desarrollando un proyecto propio que es más bien artístico, pero se basa, digamos, en una investigación a partir de datos históricos y antropológicos. Busqué quién eran las personas que me podían ayudar y encontré antropólogos, historiadores argentinos, especialistas en la historia de los polacos en la Argentina. Entonces, a partir de diálogos con ellos, empecé a saber mejor de qué quería hablar. Ubiór w tradycyjnej kulturze ludowej miał bardzo duże znaczenie. El método de trabajo que estoy desarrollando es hablar con los ancianos, la gente mayor,
que son los últimos testigos de esta historia, para que me cuenten cómo era cuando vinieron sus abuelos a la Argentina, qué se encontraron, cómo hicieron para adaptarse a este país, porque venían de tierras muy frías, entonces adaptarse a la selva es todo un tema. Entonces, ¿cómo fue este proceso de adaptación? A partir de estas historias, yo voy extrayendo ciertos fragmentos para transformarlos en imágenes. O sea, me lleva a mí a preguntarme qué es la identidad. O sea, para un francés, digamos, que tiene un proceso histórico muy distinto al de la Argentina, la identidad es una cosa estable, que lleva siglos de historia y tal. O sea, el discurso oficial es este, ¿no? O sea, a mí me interesa una situación donde hay sucesos históricos que crean mestizaje, que crean criollismo, y como la relación a la identidad que nace de ahí es muy distinta, ¿no? O sea, ahora con todo este proyecto yo estoy viendo que la identidad es más una relación afectiva a una historia, es más una especie de ficción. Y entonces fotográficamente estoy viendo cómo voy a recrear esto. Entonces tengo que ponerme en la cabeza. Sí, yo tenía como la idea de que estés arrodillada, como en posición de rezo. Si quieres podemos algo debajo, no sé. Espero que me arrodille ahí. ¿Puede ser? ¿Vos cómo te lo pones normalmente? ¿Cómo te lo pones? ¿Lo usás? No, nunca uso. ¿No? No. Ahora no. Ahora me hace pelar. Mi mamá usaba. ¿Sí? Solo que ella ponía así para atrás. Me arrodilla donde ella estaba. Sí. Seguro por... Yo te veo ahí. ¿Sí? Not bad, eh? Like even with the shadows. Podemos probar una así. Sí, está bien. Y ahí saltan historias siempre muy interesantes, muy particulares, ¿no? Como que la gente no sabía qué hacer con las hormigas, que les destrozaban todos los cultivos, les comía todo. Entonces una abuela, una señora me contó que la gente le rezaba a los hormigueros para que no les comieran las cosas, porque no sabían qué hacer. No, queda bien, ¿verdad? Sí. Aparte me gusta que esté como todo, como que esté todo, viste, Sí, sí. lleno de monte, como que no hay horizonte. Sí, sí. Cuando llegaron a Misiones no había cambio de estación, o sea, no había cambio de clima tan drástico como de su tierra de origen. Esta gente trabajaba desde que hacía calor, desde la primavera hasta el otoño, para tener comida durante el invierno. Me contaron algunos polacos que emigraron allá que sus abuelos no sabían que no existía el invierno en esta tierra. Entonces trabajaban como trabajaban en Europa durante el tiempo de calor, para prepararse al tiempo de frío que nunca llegaba.
Y entonces pues siguieron en esta lógica de trabajo desenfrenado. Entonces esta idea de un invierno que no llega jamás y a pesar de esto regula la relación a la tierra, al trabajo y al final a una forma de economía, me parecía interesante y muy metafórica y por eso decidí que el proyecto se iba a llamar Esperando al invierno. Con este proyecto y la historia de estas migraciones a la Argentina, también se dibuja la historia de la modernidad y del capitalismo naciente. Al final se trata de gente que en su mayoría es campesina, que viene de clases populares, que llegan a un nuevo continente con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida, de prosperar en poco tiempo. Entonces es el nacimiento de grandes cultivos, monocultivos, eucalipto, pino, yerba. Entonces es una relación a la tierra que es dibujada por un plan económico de expansión industrial, de expansión capitalista, donde pues, o sea, se buscó a migrantes europeos específicamente porque se creía que eran los más apropiados para levantar este modelo económico. Entonces es digamos, una mezcla entre una política racial y una política económica que dibuja completamente el paisaje actual de Misiones, donde pues, o sea, se arrasó una gran parte de la selva para levantar cultivos. Entonces, pues toda esta mentalidad, toda esta manera de pensar es la que descubrí con los viajes que hice allá. ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Es lindo, es re bebé, ¿viste? Como muy... Sí. pero súper lindo. Lo más difícil de la Argentina es, para mí, bueno, relacionado a la sobrevivencia. Porque pues no sabes qué va a pasar mañana o la semana que viene, o sea, mismo con el dinero, con el trabajo, con un poco todo, ¿no? Entonces, más que realmente un tema económico, es difícil proyectarse. Hay que hacer más cosas con este papel. Como que muy difícil organizarse a largo plazo, más que un mes, 2 meses, o 6 meses. Ya te vives como, estás obligado a vivir en el día a día. Esto para mí fue como lo más difícil de incorporar mentalmente. Ya habíamos hecho, ¿no? Sí, Nosotros con este. sí, ¿te acordás? Como que eran como caja de luz en maletas. Sí, ¿Sí? ya me acuerdo. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos vemos Mañana. entonces. Dale. Chau. Para un parisino, pasear por microcentro de Buenos Aires es una experiencia rarísima. O sea, la arquitectura es haussmanniana y hay detalles que son muy iguales, como las hojas que caen al piso. O sea, te da un sentimiento de estar en calles que conoces, pero es como todo es distinto. Y entonces, para mí esto es un poco la Argentina.
una reconstrucción extraña de cosas que conozco. Ya sé que la realidad es mucho más compleja, pero hay algo de esto que me parece predomina y que sigo sintiendo ahora.